¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el movimiento de una rueda, un ventilador o incluso los planetas alrededor del Sol? Hoy exploraremos dos conceptos fascinantes de la física: el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Acompáñame en este recorrido lleno de ciencia y movimiento. Primero, hablemos del movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria circular, manteniendo una velocidad angular constante. Esto significa que, aunque la rapidez, la magnitud de la velocidad, permanece igual en todos los puntos de la trayectoria, la velocidad, que es un vector, cambia constantemente de dirección a medida que el objeto avanza. En otras palabras, la magnitud de la velocidad es constante, pero su dirección varía en cada instante. Principales características del movimiento circular uniforme. En este movimiento, la velocidad angular es constante. La velocidad angular se refiere a la cantidad de ángulo recorrido por el objeto por unidad de tiempo, generalmente en radianes por segundo. En el movimiento circular uniforme, este valor es constante, lo que significa que el objeto cubre ángulos iguales en tiempos iguales. La velocidad tangencial es diferente, pero su rapidez es constante. La rapidez tangencial, que es la magnitud de la velocidad tangencial, permanece constante en todo momento. Sin embargo, debido a que la dirección de la velocidad tangencial cambia constantemente a lo largo de la trayectoria circular, el vector velocidad tangencial no es constante. No hay aceleración tangencial. En este movimiento, como la rapidez tangencial no varía, por lo tanto, la aceleración tangencial es igual a cero. Esto permite que el movimiento sea uniforme. Hay aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Es responsable de cambiar la dirección de la velocidad para mantener al objeto en movimiento circular. En conclusión, sin aceleración centrípeta, el objeto no seguiría una trayectoria circular y se movería en línea recta. Periodo y frecuencia constantes. Recordemos que el periodo es el tiempo que tarda el objeto en completar una vuelta completa. Y la frecuencia es la cantidad de vueltas que el objeto realiza en un segundo. Como el movimiento es uniforme, el objeto recorre ángulos iguales en tiempos iguales, lo que garantiza que tanto el periodo, tiempo de una vuelta completa, como la frecuencia, cantidad de vueltas por segundo, sean constantes a lo largo del movimiento. En resumen, estas son las principales características del movimiento circular uniforme. Este resumen busca ayudarte a comprender los conceptos fundamentales y prepararte mejor para las pruebas académicas. Movimiento circular uniformemente variado. El movimiento circular uniformemente variado se refiere al movimiento de un objeto a lo largo de una trayectoria circular en la que su velocidad angular cambia de manera constante con el tiempo. Un ejemplo de este movimiento ocurre cuando un helicóptero arranca desde el reposo. Sus hélices comienzan a girar con una aceleración constante hasta alcanzar la velocidad óptima para el despegue. Esto significa que, a medida que transcurre el tiempo, el objeto experimenta un aumento progresivo en su velocidad, lo cual se debe a la presencia de una aceleración angular constante. Esta aceleración genera un cambio continuo en la velocidad angular del objeto, lo que provoca un incremento en su rapidez tangencial a lo largo de la trayectoria. Características del movimiento circular uniformemente variado. La aceleración angular permanece constante, lo que provoca un cambio uniforme en la velocidad angular. La velocidad angular aumenta o disminuye de forma uniforme debido a la aceleración angular constante. La aceleración tangencial es constante y está relacionada directamente con la aceleración angular y el radio de la trayectoria. La velocidad tangencial cambia de manera uniforme, aumentando o disminuyendo a medida que varía la velocidad angular. La rapidez, magnitud de la velocidad tangencial varía uniformemente, mientras que la velocidad, vector, también cambia en dirección y magnitud. Periodo y frecuencia variables. Dado que la velocidad angular no es constante, el periodo, tiempo necesario para completar una vuelta, y la frecuencia, número de vueltas por segundo, también cambian durante el movimiento. Así concluimos este fascinante recorrido a través de estos dos tipos de movimiento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.